Voy a probar así. Si no funciona, vuelvo a cortar. Bueno, buenos días. Qué lindo estar acá, ¿no? Qué placer y qué pena da saber que no vamos a poder hablar con todos. No se puede. No va a alcanzar los tiempos. Pero qué lindo compartir informalmente, conocernos un poco. Qué hermoso es nuestro Señor. Como cada uno de nosotros tiene una historia que contar, ¿no? De lo que Él ha hecho y hace y hará en nuestra vida. Bueno, vamos a continuar, como dijimos. Hoy vamos a tratar de ver en esta sesión un concepto que para mí me resulta sumamente valioso y muy práctico para ayudarnos a nosotros a aplicar en nuestra vida, que es entender que hay dos clases distintas de perdón, hablando de manera horizontal. O sea, una forma es dividir perdón vertical, que es el que recibimos de Dios, y perdón horizontal. Pero que es el que nos damos uno a otro, ¿no? Entre nosotros. Este perdón horizontal, también hay dos clases de perdón horizontal. Me gusta decirlo así a mí. Les pongo un poquito en contexto. Hay una discusión ya de larga data entre varios estudiosos, sobre todo en el área de la consejería bíblica, sobre el tema del perdón. Sobre todo un hombre muy famoso, ustedes deben conocer porque hay muchos libros de él en español, se llama Jay Adams, que escribe sobre consejería. Él dice que solo se puede perdonar a una persona si te pide perdón. Es decir, que el perdón es condicional a que la persona se arrepiente y te pide perdón. Después hay otros, entre ellos el pastor MacArthur, porque si bien él no es un referente en la consejería bíblica, pero escribió un libro sobre el perdón, que ya lo mencioné ayer. Él dice que no, que el perdón es incondicional. Sí se puede perdonar. Yo puedo perdonar a alguien, aunque no me pida perdón. ¿Sí? Sí. Bueno, yo tuve un profesor de consejería en el seminario, en el cual MacArthur es el presidente, que decía que no, que MacArthur estaba equivocado. Interesante. Lo decía de una manera muy bien, ¿no? Apropiada. Pero él decía, es ridículo, mi profesor decía, el doctor John Street, decía, es ridículo cuando en la televisión aparece alguien que, no sé, le acaba de entrar, supónganse, entró un joven con una ametralladora y mató, en una escuela secundaria mató a otros, y de repente aparece a la semana los padres de uno de los que murió y dicen, no, nosotros ya lo hemos perdonado al asesino. Dice, qué ridículo, dice el profesor. Y bueno, lo argumenta a su manera, con el tema de que no se puede, eso no es así. Si la persona nunca se arrepintió y no pidió perdón. Y la discusión la usan con uno de los últimos pasajes que yo mencioné, Efesios 4, 32 y 33 creo que es, o 34, quizás estoy equivocado, cuando dice que nosotros debemos perdonar como hemos sido perdonados, como Dios nos ha perdonado, ese cómo. Lo que pasa es que no define ese pasaje, a qué se refiere con ese cómo. Entonces los que defienden la idea de que el perdón es condicional, dicen, bueno, Dios perdona solamente a los que se arrepienten. Si no, iría todo el mundo al cielo. Si Dios perdonara a una persona que no se arrepiente. Y ahí dice que nosotros perdonamos como Dios nos perdonó, y Dios nos perdonó a nosotros con la condición de que nos arrepintamos. Entonces es condicional el perdón. Así dice. Sin embargo, ese cómo admite otras opciones. Yo creo, y en ese caso la idea de MacArthur a mí me gusta más, que dice, bueno, ahí está conectado con lo que vimos anoche, Mateo 18:35, que dice, perdonad de todo corazón las ofensas. Ese cómo apunta más a perdonar de todo corazón que sea condicional. Parece una discusión tonta a veces. Ustedes saben las famosas discusiones medievales de cuántos ángeles entran en la cabeza de un alfiler y qué sé yo qué. Ustedes saben. Si Dios puede crear una piedra que Él no puede levantar. Esas discusiones que uno dice, bueno, ya, qué tontería. No es una tontería. No es una tontería. Y yo pienso que en un sentido los dos tienen razón. Porque los dos están hablando de distinta clase de perdón. Hay dos clases de perdón, yo creo. Uno que sería incondicional, que yo puedo perdonar a alguien aunque no me pida perdón, y otro que sí es condicional, que yo no puedo perdonar si vos no me pedís perdón. ¿Sí? Y es muy importante entender la diferencia. Creo que el perdón incondicional o unilateral, si queremos, me gusta el concepto de unilateral, yo te perdono aunque vos no me pidas perdón, creo que está muy claro a lo largo de toda la Biblia que hay ocasiones donde personas han perdonado aunque otros no le han pedido perdón.
Y la importancia de ese perdón, y eso es lo que vamos a ver más esta mañana, es que nos ayuda a nosotros a librarnos de la amargura. No puede ser que yo esté toda mi vida esperando que una persona que me dañó me pida perdón y si no, no lo puedo perdonar y entonces sigo yo con mi corazón envenenado con la amargura. No puede ser que yo dependa o vos dependas de lo que otra persona haga o no haga. No puede ser. Y no es así. Pero también me doy cuenta, y también lo vemos en la Biblia, que si vos no me pedís perdón, nuestra relación no se va a sanar. El perdón unilateral te ayuda a vos y a mí a no luchar con la amargura, a resolver el tema de la amargura, pero no nos sirve para restaurar una relación. Yo creo que sí, un papá puede perdonar a un asesino, pero nunca va a tener una relación con esa persona, hasta tanto no vea que ese asesino se arrepintió de verdad. Y después habrá que hacer otras cosas. Entonces, digo, para edificar una relación, si viene el caso, ¿no? Esto es muy importante en una relación matrimonial, porque no siempre, primero no siempre mi compañero, mi cónyuge, se da cuenta que me está lastimando, no siempre. Y yo puedo perdonar unilateralmente en una forma de perdón, por ejemplo, que es pasar por alto, que es una manera de perdón. De hecho, un concepto bíblico de perdón, la palabra significa pasar por alto, ¿sí? Y lo podemos ver en el Salmo 51, que ahí David dice que es bienaventurado la persona en la cual Dios no toma en cuenta sus pecados, lo pasa por alto, ¿sí? Y es una manera de perdonar, no hacer caso, decir, bueno, ya, no pasa nada, no importa, lo dejo pasar, ¿sí? Pero lo hago unilateralmente, yo decido hacerlo. Pero claro, para esta relación que es tan valiosa para nosotros, que es la del matrimonio, en muchos casos sí necesitamos tener una confrontación. La palabra confrontación no en el sentido agresivo o violento, sino, bueno, una conversación para poder sanar y procurar que la otra persona reconozca lo que ha hecho y se arrepienta, entonces la relación sigue viaje, digamos. ¿Me siguen? ¿Sí? Un ejemplo que yo siempre doy, ¿cuántas veces, creo que a todos nos ha pasado, cuántas veces hemos prestado dinero a alguien que nunca nos devolvió el dinero? Y no es que no le hablamos nunca más. Yo sí le he hablado, yo tengo relación con personas que no han cumplido con sus promesas hacia mí, ¿no? Digamos. Pero la verdad, en algunos casos he hablado y la persona se ha hecho la ofendida, supongamos. Famoso, ¿no? Cuando uno no te quiere devolver dinero se hace el enojado con vos, ¿no? Y ya. Pero la verdad hay que decirlo, yo puedo dejarlo pasar eso y sí, ya está, no lo voy a ir a buscar, no le voy a hacer juicio, nada. No me importa, ya está, no pasó nada. Pero la verdad es que yo no tengo una amistad con esa persona. Y si quisiera tener una amistad con esa persona, tendríamos que arreglar ese tema. ¿Qué pasó, che? Y probablemente no le cobre ya nada, no me interese, pero sí quiero que se allane ella y que me diga, bueno, sí, perdoname, mirá lo que pasó, estaba muy mal en ese momento, disculpame. Y yo necesito escuchar aunque sea eso, para decir, bueno, ya, listo, no te preocupes. ¿Sí? Entonces es muy importante, yo creo, entender esta distinción, justamente. Bueno, esto me quedé sin pilas ahí. Justamente, sobre todo, miren, un poco, creo que después de esta sesión, un poco la expectativa del liderazgo de la iglesia era que yo les dé algo para que vayan a conversar, ¿no? ¿Verdad? ¿Es así? Bueno, a mí me gustaría, después que veamos este asunto, que cada uno de nosotros, por eso lo digo ahora, para que vayan pensando a medida que desarrollo, podamos salir a conversar con nuestras parejas. Si es que realmente hay algo que no se ha resuelto del pasado y realmente pensar que podemos nosotros, que es muy importante. La verdad, la segunda clase de perdón, que es el perdón relacional, se concede cuando primero se ha concedido el perdón unilateral. Digamos. Es como que me predispone, es una actitud que yo tengo. Bueno, ya, yo estoy dispuesto a esto sepultarlo y lo decido unilateralmente. Pero de pronto está bueno hablar también, para poder que eso no esté interfiriendo en una relación, que sí debe ser entonces algo bilateral, digamos, o condicional, ¿sí? De eso, entonces, al final yo dejo una placa acá para animarles a conversar. Entonces, hay dos clases de perdón. Perdón actitudinal, otra forma de llamarle,
perdón de corazón, disposición a perdonar, perdón unilateral, podríamos decir, o perdón incondicional, sin condiciones. Yo decido hacerlo. Dijimos que Dios, ayer mostramos eso, Dios decidió perdonarnos. Él decidió, Él tomó la iniciativa. ¿Sí? Y eso predispuso a Dios a hacer ciertas cosas para resolver el problema que nos separaba de Él. ¿Verdad? Es muy interesante eso, ahora lo vamos a conectar esto con Dios. Pero en un sentido Dios practica ambos clases de perdón. Porque existe en la Biblia la doctrina llamada la elección. Dios escogió a algunas personas para salvar. Y eso tiene que ver con su actitud. Él se predispuso a ciertas personas a perdonarle sus pecados y hizo ciertas cosas hacia esas personas. Pero después, claro, se tiene que concretar para que la relación nuestra con Dios se restaure, se tiene que concretar en un reconocimiento de nuestra parte de nuestro pecado, un arrepentimiento y un acercarnos a Dios pidiéndole que por favor nos perdone. Y ese es el segundo perdón, perdón relacional o condicional. Condicional a una confesión de pecado, condicional a un arrepentimiento genuino. ¿Ok? Veámoslo en forma de tabla, que a mí me parece muy valioso para poder entender. ¿Sí? Acá tenemos, y hay autores que llaman nivel 1 y nivel 2, en el sentido otra vez que un nivel es casi precondición o condición previa para poder ejercitar el otro, relacional. La actitud, la disposición, ¿sí? Nivel 1, la actitud. Actitudinal acá y relacional. Noten, interesante. El mandamiento, estos dos, déjenme mostrar aquí los dos. Estos dos pasajes son claves, ¿sí? Para tratar de armonizar los dos. Los que defienden el perdón incondicional se agarran de Marcos 11. Los que dicen no, tiene que ser condicional, se agarran de Lucas 17. Cuando pueden convivir ambos en un sentido, ¿sí? Y tratemos de pensar muy bien en esto. Miren, Marcos 11:25, perdón, dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Noten el escenario que está planteando acá. Estoy orando, estoy en mi casa orando y me acuerdo que tengo algo contra alguien. Y ahí mismo, no es que dejo de orar y me voy a verlo a la persona y trato de confrontarlo. No, lo perdono ahí mismo, unilateralmente. Y noten, acá agrega un detalle que no es menor. Y estamos relacionados con lo de ayer. ¿No debíais vosotros tener misericordia? No vosotros. No debíais, le dice el rey al siervo, ¿se acuerdan? Es un deber. Y acá lo plantea como un deber. Y en la oración que ya se llama el Padre Nuestro, la oración del Señor, es tremendo. Ahora se los muestro. Lo agregamos acá. Noten, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. ¿Para qué? Propósito. También vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Tremendo. No es un asunto menor. Si yo me niego a perdonar, afectará al menos no mi salvación, pero sí mi relación con Dios. Este perdón relacional. ¿Se acuerdan cuando el Señor lava los pies de los discípulos? Que Pedro le dice, no, Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies? Ni loco. Y el Señor le dice, no, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y entonces Pedro dice, bueno, Señor, bañame todo. Algunas traducciones lo rescatan. Hay dos palabras distintas en el griego. Y el Señor le dice, no, bañarte no. El que está bañado no necesita sino solo lavarse los pies. O sea, ya estás perdonado, pero sí necesitamos. Ya Dios no es mi juez, ya no es tu juez, Dios, si Él te ha perdonado. Pero es tu Padre. Y lo ofendemos a Dios como Padre. Y necesitamos restaurar eso por la confesión diaria de pecados, ¿verdad? Porque afecta. Bueno, creo que este pasaje y lo mismo la oración del Señor atiende eso. No que si yo no perdono, ya el Señor no me va a perdonar más y pierdo mi salvación. Sino que si yo no perdono, de alguna manera esa relación con Dios empieza a estar afectada. Y sí, sufro algo, como decíamos ayer. No perdonar es muy costoso. Es demasiado costoso, sí. Otra forma que interpretan los eruditos, tanto este pasaje como la oración del Padre Nuestro, es que si yo me niego a perdonarte a vos, lo que estoy demostrando es que nunca yo recibí el perdón de Dios. No es que pierdo mi salvación, sino que nunca la tuve, porque no me impactó la gracia de Dios al punto de que yo esté dispuesto a concederle a otros gracia, ¿verdad? Pero, volviendo, sacando todos los detalles, aquí está el perdón incondicional, clarísimo, ¿verdad? Y en el Padre Nuestro, acuérdense ustedes, déjenme ver si lo puedo.
Dejémoslo. Después yo seguro que está en otra diapositiva. Les quería mostrar el Padre Nuestro, pero ya. Va a venir, si no lo pongo en otra sesión. Y noten en Lucas 17:3, que ahí sí habla de condicional. Dice, mirá por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, dice. Y si se arrepiente, perdónale. Noten y sí, hay una condición. ¿Y si no se arrepiente? Parece que está implícito acá, si no se arrepiente no lo perdones. Parece condicional, ¿verdad? Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale. A esto es condicional, claramente. ¿Lo ven? Volvamos al cuadro. Muy interesante, bueno, hay un montón de ejemplos en la Biblia y lo vamos a ver más adelante, pero muy interesante, Jesús está en la cruz y se están burlando, blasfemando, y el Señor desde la cruz dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Lucas 23:34 dice eso. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estaba él, es una actitud, la disposición del corazón del Señor de perdonar a esas personas. Muy interesante. En cambio, el perdón condicional, muy interesante aquí. Hechos capítulo 2. Noten esto, porque es muy valioso este paralelo. El Señor está pidiendo a Dios el Padre que perdone a los que se están burlando ahí, a los que habían gritado crucifícale, crucifícale, toda esa multitud al pie de la cruz. Y 40 días después, ustedes saben, en Hechos 2, Pedro predica a esa misma multitud que se quedó en Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés. Y Pedro le habla a esa gente y Pedro les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, noten, vosotros crucificasteis, son los que estaban allí. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón esas personas. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Es tremendo, porque 40 días después esas personas por las que el Señor oró en la cruz y estuvo dispuesto a perdonar, unilateralmente, 40 días después fueron perdonados, pero porque se arrepintieron. Tremendo. De alguna manera el Señor, Dios el Padre, contesta la oración de Jesús en la cruz, salvando, no todos, pero muchos de esa multitud. Ustedes saben, ese día se convirtieron miles de personas. Pero sí hubo, cuando le dijeron, ¿qué haremos? Pedro no dijo, no, nada, Dios ya los perdonó unilateralmente. No, arrepiéntanse, humíllense ante el Señor y Él les va a perdonar. Y acá viene, bueno, eso es como una demostración, ¿no? Un justificativo de lo que estamos diciendo. Y ahora estos detalles nos ayudan mucho, noten. En cuanto al perdón actitudinal, de alguna manera podemos pensar que es un enfoque vertical, es entre Dios y yo. Dios ve mi corazón, Dios sabe que me han lastimado, Dios sabe que te han herido. A lo mejor alguno de los que está acá ha sido abusado, no sé, cosas. Digo una cosa así para tratar de considerar todo el espectro posible, ¿no? Porque se aplica, no hay distinciones acá. O sea que te han pecado una cosa muy tonta o cotidiana, una cosa muy grave y muy aberrante, como puede haber sido que alguien cuando vos eras niño te haya hecho algo a vos o le haya hecho algo a alguno de tus hijos, ¿no? Esto tiene que ver con tu corazón, con mi corazón, entre Dios y yo. Por eso Marcos dice, cuando estés orando, perdonan tu corazón, va a afectar mi relación con Dios. Dios sabe lo que me está pasando a mí adentro, ¿no? Y sabe, por supuesto, absolutamente todos los detalles de cualquier situación, ¿no? En cambio, este perdón relacional, el enfoque es entre el ofensor y yo. Yo perdonando unilateralmente preservo mi relación con Dios, mi comunión con Dios, esa relación familiar con Dios. Pero no puedo restaurar una relación horizontal si no nos sentamos a hablar, a ver qué es lo que pasó y qué está pasando ahora, para yo entonces seguir adelante. Por eso ahí está Lucas 17, que te diga, yo estoy buscando que me diga, bueno, me arrepiento, perdóname, estuve mal, y entonces le perdono y vamos para adelante. Este perdón que decimos vertical, actitudinal quiero decir, no es vertical, estamos hablando horizontal, que es unilateral.
me sirve y me ayuda para liberar la amargura de mi corazón, ¿sí? Eso tiene que ver con algo interno. En cambio, el perdón relacional tiene que ver para reconciliar mi relación con el ofensor, es más relacional, ¿sí? Vamos repitiendo, el perdón actitudinal es incondicional, es independiente del arrepentimiento del ofensor, de que reconozca o no reconozca, lo hago yo de mi corazón. El mejor ejemplo, bueno, Jesús es un gran ejemplo, Esteban hizo lo mismo cuando estaban apedreando, y un ejemplo precioso del Antiguo Testamento es José en Egipto, ¿no? Los hermanos, unos desgraciados, le tenían envidia, lo quisieron matar, después le dio remordimiento, lo sacaron del pozo, lo vendieron como esclavo. Diríamos nosotros, le arruinaron la vida al pobre José, pero Dios lo transformó en bien. Pero él, nos damos cuenta al final en Génesis 50, que él no estuvo luchando todos esos años hasta que se reencontró con sus hermanos con la amargura. Nada que ver. Él se liberó de eso, porque los perdonó unilateralmente. ¿Sí? Perdón, y en el caso del relacional es condicional, ¿no? Depende del arrepentimiento del que me ha ofendido. Y note qué interesante aquí. Detalles más específicos, ¿no? Perdonar unilateralmente es un compromiso que yo hago con Dios en la presencia de Dios. Por eso cuando estoy orando, es interesante, yo como que le entrego eso a Dios. Señor, te dejo esto en tus manos. Es tremendo lo que me ha pasado, es tremendo lo que estoy sufriendo, me duele mucho, pero Señor, yo ya, no sé, se me ocurre decir en este momento un texto que a mí me consolaría mucho: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a Dios. Señor, tú sabes, porque tú podrías haberlo evitado, tú me podrías haber protegido, hablando de cosas serias, ¿no? Muy serias. Pero Señor, tú eres mi Padre, tú dices que no me... 1 Corintios 10:13, ¿no? Que no nos ha sobrevenido ninguna tentación o prueba, la palabra ahí es la misma, peiramos, que no podamos soportar, y que Dios, juntamente con esa prueba, nos dará la salida para que podamos soportar, ¿no? El Señor está al tanto. Y entonces delante de Dios, con la ayuda de Dios, con el Espíritu Santo de Dios, confiando en el Señor, yo tomo la decisión de dejarlo en las manos de Dios, ¿sí? Y perdonar unilateralmente, como habrá hecho José en Egipto. Seguramente es lo que hizo. En cambio, el perdón relacional es no tanto un compromiso que yo tomo con Dios, dejarlo en sus manos, es un compromiso que yo hago con el que me ofendió, como decíamos ayer. Yo me estoy comprometiendo a ya no cancelar esa deuda, a no echarle en cara para lastimarlo, no hablarle a otro para humillarlo y no traerlo a mi mente otra vez para yo amargarme contra él. Pero lo tenemos que hablar, ¿sí? En la presencia del ofensor, ¿no? Sí o sí tengo que hablar con la persona. Es muy importante esta distinción para mí. En muchos momentos en mi vida, yo me acuerdo cuando comencé el pastorado, el pastor principal, yo era su asistente, bueno, se había agarrado empecé a ver como un patrón que parecía que disfrutaba a veces humillándome, a veces públicamente, a veces en privado, pero me humillaba bastante. Y yo, calladito la boca, estábamos recién casados con mi señora, ella no sabía nada, yo dije, no le voy a decir nunca a mi señora, no tiene que saber nada de esto, porque si no le va a tomar bronca, como decimos acá. El pastor no lo va a escuchar más, el pastor principal. Y nada, callado, pero empecé a tener miedo de mí mismo. Digo, si esto no lo resuelvo, y yo lo perdonaba en mi corazón unilateralmente, pero volvía a pasar, y digo, un día voy a explotar yo. Y de la abundancia del corazón a la boca, yo empecé a tener un resentimiento hacia mi pastor. Y le dije, XX, tenemos que tomar un café. Y sí, yo tenía, de verdad, y estuve mucho tiempo tratando de resolverlo de manera unilateral. Y gracias a Dios nunca nadie supo nada, ni mi esposa ni nadie, que yo tenía un problema con mi pastor. Y lo trataba de manejar, pero llegó un momento que dije, no, yo miraba mi corazón, digo, yo a este tipo ya no me lo banco más. Lo empecé a ver como un hipócrita. Digo, ¿qué hace este hombre? ¿Dónde está la humildad? Y bueno, fuimos a tomar un café. Y es muy interesante, porque yo le dije, mira, me está pasando esto. Pero se lo traté, vamos a ver eso mañana. O no, después, hoy, mañana. Después, en otro estudio. Yo traté de ser humilde. Y hay un principio tremendo ahí en Mateo capítulo 7. Me senté con él y le empecé a hablar de la viga de mi ojo. No le dije, che, sos un desgraciado, no, me humillás todo el tiempo. No dije eso. Nos hubiéramos peleado, seguramente.
Le dije, mira, te quiero hablar, ¿sabes por qué te pedí para tomar un café? Porque me di cuenta de que soy un inmaduro. Porque soy demasiado sensible y en este momento me sentí dolido, en este momento. El día que me mandaste a comprar rosas blancas para un bautismo y me recorrí florerías y al final me traje las rojas y me retaste porque no conseguí rosas blancas y no había rosas blancas. ¿Viste? Y no solo eso, estuve todo el día laburando como un loco para que esté todo perfecto para el día del bautismo y lo único que te fijaste es que las rosas no eran blancas. Y así, y empecé a decir, ¿no? Detalle. Y perdoname, le digo, pero me empecé a dar cuenta que estoy enojado con vos, porque soy un inmaduro, le dije así. Y él, impresionante, me dice, no, tenés razón. No sos un inmaduro, dice. Lo que me está diciendo vos ahora me lo dice mi esposa todo el tiempo. Yo la vivo ofendiendo a mi esposa, así que lo tomo, dice. Y ya, se me fue, todo el enojo se me fue. Ya está, dije, bueno, listo, no te preocupes, ya está, contá conmigo, vamos para adelante. Y eso fue muy lindo, pero fue interesante porque sí, a ver, trato de ser, de alguna manera, ilustrar esto para que todos entendamos. Traté yo de resolver todo a nivel de mi corazón, pero en un punto me di cuenta que no estaba resolviendo todo. Y que si me seguía yo diciendo, no, yo ya lo perdoné, típico, todos sabemos, pastores, vamos a visitar a alguien que ya dejó de venir a la iglesia y vas y decís, no, pastor, lo que pasa es tal y tal cosa. Y digo, bueno, tenés que hablar, no, pastor, yo ya lo perdoné. No. ¿Y por qué no estás en la iglesia? No lo perdonaste. No lo querés ver más. Yo no te engañé, no digas, ya lo perdoné, pastor. Trataste de perdonarlo, te lo creo, pero se ve que no pudiste. Entonces, ¿por qué no te sentás a hablar? Yo los ayudo, yo intercedo, vamos los tres, resolvé y volví a la iglesia. No puede ser. ¿Verdad? Bueno, noten estos detalles. El perdón unilateral ayuda para liberar al ofensor, al que me lastimó, de mi juicio, y se lo encomiendo a Dios. Dios es el que se... Romanos 12, al final, ¿verdad? Lo encomendamos a Dios, lo dejamos en manos de Dios. Y el Señor dijo, mía es la venganza, yo pagaré. No trato yo de tomar cartas en el asunto, se lo dejo a Dios. ¿Sí? Y también para quitar la amargura de mi corazón, ni hablar, lo que estamos diciendo. Y en tercer lugar, me predispone a hacer esto como corresponde, para estar listo para el nivel 2, para cuando me siente no estar lleno de resentimiento y largarle y escupirle toda la bronca que tengo, no. Voy con una actitud, como dice Gálatas, ¿no? Con espíritu de mansedumbre, para tratar de resolver un conflicto y no ahondarlo todavía más. ¿Sí? Eso es importantísimo. Me pone a mí en la actitud correcta para realmente querer resolverlo. ¿Sí? Y, por supuesto, reconciliar la relación condicionalmente, si el ofensor se arrepiente, que es lo que pasó en este caso que yo les cuento. El hombre se mostró humilde. Si me hubiera dicho, no seas tonto, sí, sos un inmaduro, no seas tonto. Es muy probable que al poco tiempo me hubiera ido a otra iglesia, probablemente. Porque hubiera seguido, y al principio, a corto plazo hubiera dicho yo, quizás pues sí estaba dispuesto a reconocer mi error, la viga de mi ojo. Y hubiera dicho, sí, tenés razón, perdóname por haber pensado mal, lo hubiera dicho yo. Pero al tiempo, porque sí, él estaba siendo agresivo, orgulloso, etc. ¿No? Y al poco tiempo le he dicho, bueno, ya. Bueno, en el caso del condicional, lo que estamos diciendo, este compromiso con el ofensor arrepentido, en la presencia del ofensor, es lo que dijimos ayer. No voy a usar la ofensa que perdoné, ¿sí? No voy a usar la ofensa que perdoné yo mismo para meditar en ella, pensando en ella para amargarme, no la voy a usar con otros para chismear de vos y tampoco la voy a usar contigo para echarte en cara, ¿no? Para algún día retrucarte, como decimos, en algún momento que necesite defenderme de algo, digamos, por mi orgullo. ¿Sí? Noten qué interesante en este libro, que está en español, se llama El Pacificador. El autor, lo pueden buscar por el autor Ken Sande. Es muy lindo este libro, muy lindo. Este hombre ya se retiró y lo siguió otra persona en su ministerio. Hay una aplicación para celular, en inglés creo, no estoy seguro si en español, después les confirmo, que es para resolver conflictos. Muy bueno, muy bueno. Este libro realmente ha dejado una marca en el mundo evangélico, en inglés, y ya está en español, como les digo. Enseña cómo resolver conflictos. Dice de subtítulo, una guía bíblica para resolver conflictos personales. Y por supuesto habla del perdón, habla de la confrontación. Y él dice lo siguiente. Yo ayer les hablé de tres promesas que uno hace cuando perdona. Él le agrega una cuarta.
Dice, primero, cuando yo le digo te perdono, lo que estoy prometiendo es, no meditaré en tu ofensa. Segundo, no hablaré con otros acerca de tu ofensa. Tercero, no voy a retomar tu ofensa para usarla contra ti. Y cuarto, no permitiré que tu ofensa se interponga entre nosotros u obstaculice nuestra relación personal. Olvidémonos de mi pastor de aquella vez, pensemos en nuestro matrimonio. Eso es muy importante. Es muy interesante. Cuando yo digo te perdono, querida o querido, estoy prometiendo estas cosas. Pero dice este hombre, Ken Sande, la versión en inglés está en la página 210, 211, no sé en español. Dice este hombre, hacemos la promesa número 1 a todos los ofensores. Se arrepientan o no se arrepientan. O sea, no me voy a amargar contra vos. Y eso es lo que hago delante del Señor cuando perdono unilateralmente. No me voy a amargar, no, te lo dejo a ti, Señor. Pero solo dice él, Ken Sande, las promesas 2, 3 y 4 a los ofensores arrepentidos. Interesante. Es muy importante. Y bueno, de nuevo el punto 4, ¿no? El tema de la relación. Que si yo no resuelvo esto, eso se va a quedar ahí como una molestia y va a afectar nuestra relación. Miren, lo vamos a ver en la siguiente sesión. A veces sucede en todo nuestro matrimonio. Cuando tu cónyuge estalla por una pavada, vos decís, pero no te puedes enojar tanto por esto. No, hay veces que vos decís, no, es desproporcional el enojo con lo que acabo de hacer. Si vos tenés discernimiento bíblico, te tenés que sentar y decir, bueno, ¿cuál es el verdadero problema? De verdad, ¿qué es lo que te está enojando? Y porque ponerle la firma, si alguien se enoja demasiado por algo que no tiene tanta importancia, en realidad es porque hay otra cosa atrás. Probablemente hace 2 o 3 días vos hiciste algo que lastimó a esa persona y no te diste cuenta, seguramente, porque así somos, y esa persona no lo resolvió en su corazón y quedó ahí como una amargura, y quedó, y ustedes saben cómo somos, ¿no? Y empieza uno a pensar, te acostás en la cama y pensás, ¿cómo hizo algo así? Y empezás un pensamiento un tanto egocéntrico también, ¿no? Y porque a mí, y empezás a darle vuelta y lo vas como agrandando y dramatizándolo, y bueno, después, qué sé yo, te pidió, yo no sé, te pidió tu esposa que te acuerdes, por favor, de sacar la ropa del secador y poner la cuerda y te olvidaste, no sé, te hace un lío como que, y te empieza a hablar, porque siempre, porque nunca, porque decís, bueno, pará, bueno, la pongo ahora, no pasa nada, qué sé yo, en 2 horas va a estar seca, no te preocupes, no, porque, ponele, ¿no? Bueno, no es eso, hay otra cosa, y te pones a averiguar y sí, hay otra cosa. Bueno, concentrémonos en este perdón actitudinal, ¿sí? Noten que ahí en Mateo 11, que vimos, se nos manda hacerlo. ¿Sí? Es una orden, ¿sí? Y siempre se debe comenzar, como decíamos recién, con este perdón actitudinal. No importa si el ofensor se arrepiente o no, lo tenés que hacer. Es una obligación nuestra como creyentes, ¿sí? Es la actitud apropiada que se espera de quienes hemos sido perdonados por Dios. Lo vimos ayer. Te perdoné toda esta deuda, ¿no eras vos capaz de perdonar esta deudita? Es lo que se espera de nosotros, ¿sí? ¿Cómo lo practicamos en pasos concretos? ¿Qué es lo que hacemos para practicar este perdón unilateral? ¿Sí? Primero, lo que hacemos es liberar a la persona que nos ofendió de nuestro juicio. Yo no soy su juez. Lo dejo a Dios que se encargue de eso, ¿sí? Y estoy hablando, bueno, no sé en el caso de ustedes, en la iglesia donde yo hace 32 años casi soy pastor, hemos sufrido 3 divisiones. Y duele eso, y duele mucho, ustedes saben, duele mucho. Pero qué lindo saber que hay un llamado tribunal de Cristo. Algún día vamos a dar cuentas cada uno. Y vamos a explicar qué hicimos en el Señor. A mí no me consuela pensar, bueno, seguro que eran inconversos. Yo estoy seguro, sobre todo la última que sufrimos, que no eran inconversos. No son inconversos, son mis hermanos. Me he encontrado con la persona que hizo eso, he tratado de arreglar, dice no, y todo lo pone como un tema de conciencia, porque aceptamos una familia divorciada, porque me parecía a mí que era, en su momento, que era uno de las excepciones, pero esta gente dice que no, bueno, y se fue. Pero qué lindo, lo encomendamos al Señor. Y no solo yo, sino que yo como líder de la iglesia
he tratado de guiar a toda la gente, bueno, ya, acá no se habla más de eso. Son hermanos, amémoslo, si los encontramos, saludémoslo, oremos para que algún día los traiga el Señor, arrepentidos para poder restaurar la relación. Pero podemos, mientras tanto, ya dejar de pensar en eso. Ya está. Lo dejamos al Señor. Va a haber un tribunal de Cristo y algún día cada uno dará cuenta a Dios de sí. Dice, bueno, yo tengo mis sospechas de motivaciones, etcétera, que no realmente no es el tema de la conciencia, la conciencia, sino que hay otros asuntos. Pero bueno, no lo puedo demostrar y se lo deja al Señor. ¿Sí? Noten qué interesante esto. Encomendamos a Dios, al ofensor, a mí el ofendido y a la situación se la encomiendo a Dios. Las tres cosas. Señor, por favor, encárgate de esto. ¿Sí? Decidimos no ser jueces de esa persona. Noten qué hermoso lo que le dice José a sus hermanos en este punto. Génesis 50, 19. Y les respondió José, no temáis. Acuérdense del contexto, muere Jacob. ¿Se acuerdan? Muere Jacob y los hermanos dicen, bueno, ahora sí, nos va a liquidar a todos. No le quiso dar un disgusto a papá, uno más, y estaba esperando que muera papá, y ahora que ya murió papá, se va a tomar venganza de lo que nosotros le hicimos. Y va a tener razón. Y entonces le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Noten qué hermosa frase. Vosotros pensasteis mal contra mí, esto lo conocemos todos, ¿no? Hermoso. Mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Pero qué interesante, el concepto acá que muestra que lo que hizo José es encomendarlos a Dios. Dice, yo no soy juez, yo no soy Dios. Yo no soy juez de ustedes. Y eso es lo que hacemos nosotros, y lo que nos manda a hacer Romanos 12, 19. Realmente nos manda a hacer eso. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Sí, así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con bien. Volveremos a este pasaje en la siguiente sesión. Pero qué interesante, mía es la, yo pagaré, déjame eso en mis manos, dice Dios. No lo hagan ustedes. Santiago 4:12 lo mismo, ustedes conocen. ¿Sí? Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú quién eres para que juzgues a otro. ¿Sí? Volvemos acá. No volvimos nada. Decidimos entonces no ser jueces y como Jesús encomendamos a Dios todas las cosas cuando somos maltratados. Eso dice Pedro de una manera hermosa. Acuérdense ustedes lo que hacía el Señor. Dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso es lo que hacemos nosotros, para perdonar unilateralmente. Le encomendamos la causa al Señor. Y nosotros mismos, porque de nuevo, no sé cómo ustedes se ven a ustedes mismos como hijos de Dios, cómo ven su parte en la santificación, ¿no? En el proceso este de que Dios va formando a Cristo en nuestra vida. Yo me veo como un pecador, yo soy un pecador. Yo todo el tiempo soy consciente de mi inclinación, aún habiendo sido perdonado, hacia lo malo. Y entonces, yo tengo miedo de mí mismo. Yo no confío en mí mismo. No confío. Un día mi hijo me dice, mi hijo mayor, cuando todavía tenía 18, 19 años, y, bueno, vivíamos en Estados Unidos y allá se estira mucho lo que llaman el dating, ¿no? Salir con chicas, pero no es noviazgo, sale, van al cine, van a tomar algo, pero es obvio que hay algo ahí, ¿no? Y yo me acuerdo con mi hijo le decía, pero hijo, tal y tal, y en un momento mi hijo notaba y me dice, pero papá, vos no confías en mí. Digo, no, hijo, no, porque tampoco confío en mí, hijo. Yo sé vos de lo que sos capaz de hacer. Y si no vas con esta persona o con esta, solo no vas a ir. No, pero no va a pasar nada. No importa, yo no sé. No, puede pasar. Yo no iría solo, porque no confío en mí. Y lo mismo, ¿cuántas veces yo he querido arreglar un problema con mi esposa y lo único que hice fue empeorar todo? ¿No te ha pasado?
Todo el tiempo nos pasa, con una esposa o con quien sea, ¿no? Y te peleas peor, porque somos tremendos, porque si tengo un problema con mi orgullo, con mi... todo, ¿no? O sea, no soy tan sabio, no soy tan manso, no soy tan magnánimo, nada. Entonces me encomiendo también a mí, a Dios. No solo a esta persona, sí, Señor, por favor, bajá fuego del cielo, matalo vos, yo no lo quiero matar. No es eso lo que tenemos que hacer. No, claro, yo realmente no quiero estar lleno de amargura y digo, yo no soy el juez, Señor, tú sabrás qué pasó, qué hizo, por qué lo hizo, yo no sé por qué lo hizo. Me encomiendo a Dios y me encomiendo a mí, a Dios. Con espíritu de mansedumbre, reconociendo que yo, la verdad, puedo hacer lo mismo o peor para mí. ¿Sí? Y la situación, interesante, bueno, interesante al Señor, ¿no? Por supuesto, el Señor no tenía ese problema que tenemos nosotros. Encomendaba a los que lo lastimaban, lo amenazaban, como dice acá Pedro, lo encomendaba a Dios, ¿no? Al que juzga justamente. 4:19 de Pedro, ahí mismo, dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Interesante porque acá dice que nosotros encomendamos nuestra alma. En el anterior decía que encomendaba a la causa, al que juzga justamente, su causa. Acá habla de nosotros mismos, encomendamos a Dios. ¿Sí? Entonces eso es lo que empezamos a hacer en oración, cuando queremos perdonar unilateralmente para librarnos de la amargura. De eso estamos hablando. ¿Sí? En segundo lugar, quitamos la amargura de nuestro corazón. De más vamos a hablar en la siguiente sesión. ¿Sí? Y eso de alguna manera también tiene que ver con tener un concepto claro de nosotros mismos. Yo no soy una víctima, 100% víctima, casi nunca. ¿Sí? Digamos, en una situación, pongamos que uno se para acá, viene al frente y me da una cachetada. Y sí, no sé, me hace algo. Bueno, ahí, a partir de ahí, está en mis manos qué voy a hacer yo con eso. Y la verdad, la mayoría de las veces, nuestra respuesta está contaminada con nuestro pecado, de una u otra manera. ¿Sí? Lo puedo agarrar del cuello, lo tiro al piso, me defiendo, es una. Pero otra vez, me quedo acá quieto, no sé, me hago el campeón de la fe delante de ustedes, pero me quedo con una bronca. Y es pecaminoso también, ¿verdad? Y es muy interesante, porque, otra vez, de alguna forma, yo tengo que lidiar con eso también. Y no victimizarme como decir, qué barbaridad, ¿cómo me hicieron tal cosa? ¿Por qué me hizo tal cosa? Siempre mi esposa me hace tal cosa, siempre tal cosa. Yo respondo pecaminosamente también. Interesante allí en Efesios 4, 31 y 32. Pablo dice, aquí abajo, quítese de vosotros toda amargura. Es muy interesante el verbo quítense de vosotros, porque está en una forma pasiva. De alguna manera no lo hacemos solo nosotros. Es una orden que tengo que obedecer, pero es como que tengo que hacer que se quite de alguna manera recurriendo a alguien más. Y en el contexto está claro que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Es algo, por supuesto, esto reservado para los creyentes nada más, ¿no? Pero noten cómo el apóstol hace toda una enumeración de distintas formas de amargura. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Muy interesante. Muy, muy interesante. Sí, no tenemos tiempo de analizar este pasaje, pero vale la pena que en un momento lo haga. Hay también discusión acá de los eruditos. ¿Qué significa toda esta lista? Si todo enojo, ira, gritería y maledicencia son todas formas de amargura, pero sobre todo lo que llama la atención es que haga coma y toda malicia, como si fuera una categoría aparte. Es muy interesante. Perdón, pastor, ahí, como dice usted, en las otras listas de pecado y cosas que hay que quitarse, menciona borrachera, esto, todo tipo, pero acá concentra todo en lo mismo, en parte del mismo problema. Exacto, sí. Bueno, la estructura de acá de Efesios 4 empieza hablando en forma general que nosotros ya no debemos vivir como los gentiles, sino debemos desvestirnos del viejo hombre y vestirnos. Dice tres cosas: desvestidos del viejo hombre, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos con el nuevo hombre creado según Dios. Y empieza a dar ejemplos, Pablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje para que tenga que repartir con los que padecen. Trabaje con sus manos, etc. Y empieza a hablar del robo, de la ira, dice antes, y etcétera, de la maledicencia. Y acá, a lo último, acá está terminando toda esa lista. ¿Sí?
y empieza a hablar de este asunto, de la amargura. De la amargura. Y lo dice de una manera como que es algo que debemos hacer y podemos hacer, porque tenemos el Espíritu de Dios. Podemos quitarnos la amargura. Y la malicia, en el sentido general del mal, pensar mal de los demás. Yo no sé ustedes, yo crecí en un hogar no creyente, pero y he visto que lamentablemente cosas, gracias a Dios, el Señor ahora nos ha librado, pero en muchas familias se habla mal de otros en la mesa. Es común hablar de algo. Y digo, papá, ¿qué pasa? ¿Que no vienen más a jugar las cartas tal y tal? No, ya nos peleamos una madrugada, nos peleamos todos, porque estaba haciendo trampa, fulano, ¿no? Y vos ves, en tu familia vas creciendo y ves que los que alguna vez fueron amigos ya no son más. Y como que hicieron la cruz, famoso, ¿no? No, esto ya está. Y etcétera, ¿no? Y se va como uno, se va aislando, las familias se van aislando, ¿no? Y se pelean incluso entre familias y todo, y se habla con malicia de fulano, de mengano, etcétera. Se piensa mal, se sospecha, etcétera. Todas esas cosas, sin querer, también van formando como hábitos en nosotros. Es como que tenemos la tendencia, somos pecadores, y tenemos la tendencia hacia ahí siempre, todo el tiempo. Y bueno, Pablo dice, no, eso era la vida vieja, no tiene que ser así ya. Y es una forma de amargura, ¿verdad? Alguien alguna vez era tu amigo y ya decís, no, le presté dinero, nunca me devolvió, me enteré que hablaba mal, o lo que sea, ¿sí? Bueno, no lo vamos a desarrollar, pero interesante la lista esta, ¿sí? Decimos acá, asumimos la responsabilidad de nuestras respuestas. Al hablar en forma imperativa de que tenemos que quitar eso, es que somos responsables. Y respondemos de esa manera muchas veces, con ira. Ahí, bueno, ya lo saqué Efesios, pero habla de dos clases de ira, una que es explosiva y otra que es interna, ¿sí? Y a veces yo me he jactado como pastor de decir, bueno, nadie me va a ver gritando, casi, es rarísimo que alguien me pueda ver a mí gritando algo, porque uno aprende también, ¿no? Pero de pronto a veces por dentro estás ahí que te debe matar, y es una forma de ira también, ¿no? Y algunos de nosotros aprendemos de una manera muy civilizada como a que no se note cosas que están pasando en realidad en nuestro corazón. No podemos culpar a la otra persona por nuestra ira pecaminosa, no. De nuevo, este punto 2 acá es ejercitar, mirar la viga de tu ojo antes de hablar de la paja del ojo ajeno, o antes de ir a ver a la persona para quitar la paja de su ojo. Me ayuda a mí a quitar la amargura. Pensar que no es que yo soy una víctima, que yo jugué el papel acá del impecable en toda esta situación y la otra persona me ha ofendido y es un desgraciado o una desgraciada y yo soy el bueno. No, si empiezo a escarbar un poco, yo también tengo cosas acá que aporté para que esto llegara a esta situación. Y me tengo que hacer cargo de eso. Y eso me ayuda a mí a mirar a mi ofensor con otros ojos y otra predisposición y una actitud dispuesta a perdonar. Porque hoy fuiste vos el que me heriste, pero mañana voy a ser yo el que te hiera a vos. Porque yo potencialmente soy igual a vos. Estoy pensando en la pareja, ¿verdad? Dice un hombre llamado Robert Jones. A propósito, estoy sacando mucho material en todo este fin de semana de un hombre llamado Robert Jones, que es consejero bíblico muy bueno. El perdón actitudinal, dice él, nos libera de la idea de culpar a otros por nuestra amargura. Una idea que marchita el alma. ¿Sí? Miren, cada vez estamos todos imbuidos en lo que pasa en nuestro país a nivel político, ¿no? Y los pobres parece que son todos víctimas de no sé qué, de los oligarcas, de los empresarios egoístas y todo. Y mientras se siga con ese cantito de que son víctimas, cada vez va a haber más pobres y ningún pobre va a salir de su pobreza. Y vos y yo, en cualquier situación de la vida que nos veamos como víctimas del pecado de otro, nos metemos sin querer adentro de una jaula y nos encerramos adentro y tiramos la llaga afuera y nos quedamos ahí hasta que el otro se dé cuenta que me lastimó y abra la jaula. Es una locura. Es una locura verme yo como una víctima. Es tomar una senda que lleva a una vida de desgracia. ¿Sí? Y lamentablemente muchas personas conocemos que están así. Y tienen problemas muy serios con depresión, con angustia, con amargura, culpa, etcétera, etcétera. Y vos vas a ver, se victimizan, están en ese punto. Y nosotros, la manera de manejar esto bíblicamente
en esto que es cotidiano, ofendernos, que vos me ofendas y yo te ofenda, todo el tiempo. Bueno, es no verme como víctima. Algo yo tengo que, delante de Dios yo tengo que reconocer, tengo que humillarme yo también y tener ese espíritu apropiado para manejar el pecado que en este caso me ha ofendido a mí. En tercer lugar, estamos listos para otorgar el perdón relacional y reconciliarnos si el ofensor se arrepiente. ¿Sí? Una vez que en mi corazón yo me he predispuesto a perdonar unilateralmente, entonces ahí eso me prepara a mí para restaurar una relación. ¿Sí? Anhelamos que se restaure la relación y sabemos que lo único que impide esa restauración es que falta el arrepentimiento, el reconocimiento de la otra persona, en este caso. ¿Sí? Oramos para que Dios muestre misericordia. Bueno, ya vimos Lucas 23, 34, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, el Señor en definitiva oró al Padre para que el Señor muestre misericordia a esas personas, muy interesante. Hechos 7:60, este es Esteban, seguro. Y puesto de rodillas, Esteban clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Es interesante, como un modelo. Un creyente que quiere agradar a Dios, que tiene temor de que su corazón se contamine con amargura y que esa amargura termine dañando a él y a otras personas. Ora a Dios: Señor, por favor, ten misericordia de mi ofensor. Ayúdale, Señor, ayúdale a ver, ayúdale a reconocer, ayúdale a cambiar. Perdónalo, Señor. ¿Sí? Bueno, esto ya lo mostramos. Y finalmente decimos acá, y eso lo vemos en Romanos 12, tomamos medidas amorosas para reprender a la otra persona. ¿Sí? Ese espíritu de mansedumbre, esa actitud humilde. ¿Sí? Y un aspecto ahora que lo desarrollo un poquito, ya va una hora, no sé si. Bueno, no va una hora. No va una hora, ¿verdad? Sí, va una hora. Ya va. Qué desastre. Bueno. No, quiero mencionar esto y de nuevo, siempre este aspecto que nos metemos en el Evangelio me queda poco tiempo. Pero el Evangelio nos ayuda a perdonar unilateralmente. Lo vemos acá en Efesios 4:31, porque termina hablando del Evangelio, ¿no? Noten: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, contraste, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Y habla del Evangelio, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Pensar en el Evangelio, pensar en esta deuda que yo no podía pagar y el Señor me la perdonó, me predispone a mí a perdonar unilateralmente. Yo necesito meditar, todos los creyentes necesitamos diariamente meditar en el Evangelio. Por supuesto, porque eso es lo que nos modela, en definitiva, a vivir una vida inundada de gracia. Es meditar en la gracia que yo he recibido, ¿sí? Mientras buscamos a Dios en oración, su Espíritu nos da el deseo y la fuerza interior para perdonar a nuestros ofensores. Y eso yo lo mencionaba, acá habla Filipenses 2, del 12 al 13, cuando dice que Dios produce en vosotros el querer como el hacer. ¿De acuerdo? Nosotros nos esforzamos en nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce el querer como el hacer. El Señor obra en nuestro corazón, de manera que no entendemos. Yo oro, le pido a Dios ayuda, me encomiendo a Dios y el Señor obra en mi corazón, claro que sí. Noten qué interesante Hebreos 13, del 20-21. Dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, noten lo que dice: os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Por eso oramos a Dios también. Señor, yo no tengo ganas de reventar a esta persona. Yo me quiero ir ya de casa por Él. No me pasó a mí nunca, gracias a Dios, pero sé que hay gente que así empieza a pensar: me voy a ir ya, me voy con mamá de nuevo. Va, pero te arrodillas y: Señor, ayúdame a perdonar una vez más, ayúdame, obra en mi corazón, Señor, dame humildad, dame esa actitud para perdonar, para que nos sentemos y arreglemos esto. No me voy nada a la casa de mi mamá. Eso no le agrada a Dios. Le ponemos la firma. Y el Señor nos ayuda a cumplir con lo que nos pide hacer. Claro que sí. ¿Sí? Yo puse acá, y bueno, esto ya no tenemos mucho tiempo,
yo soy consciente, traje demasiadas diapositivas, pero bueno, no quiero ir corriendo tampoco, prefiero ir como disfrutando, ¿no? Yo digo que el Señor nos puede ayudar, ni hablar. No solo nos dice Hebreos eso, que Él, porque fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado, Él es capaz de socorrernos, ¿no? Pero Él sufrió un montón de injusticias. Claro que si Él fue herido, nunca se amargó el Señor, todo lo contrario. Fue maltratado, fue humillado, fue despreciado. Y Él siguió amando a esas personas que lo estaban blasfemando y despreciando. Y terminaron siendo los miembros de la iglesia primitiva. Es así. Porque había 400 personas en Hechos 1, que fueron los discípulos de Él, pero después, ya en Hechos 2, hay 8.000 personas en la iglesia. ¿Y de dónde salieron esos otros? Son todos los que lo crucificaron, le escupieron, se burlaron, lo blasfemaron y el Señor los perdonó. Tremendo. Pedro lo traicionó y siguió siendo igual Pedro, la mano derecha, digamos así, uno de los pilares de la iglesia, ¿no? Jesús está con nosotros y el mensaje del Evangelio, como recién dije, es un antídoto que mentalmente nos prepara para tener gracia y dar gracia a los demás. Dios nos llama a tener nuestras mentes controladas por su perdón a través de la muerte de Jesús en la cruz. Y rápidamente, déjeme cito 6 verdades del Evangelio y pongo en rojo acá cómo no echar mano de esa verdad del Evangelio, cómo se vería en cualquiera de nosotros amargado. ¿Sí? A ver si se entiende. En primer lugar, la inmensidad del amor de Dios que se muestra en la cruz. Yo medito en la inmensidad del amor de Dios que se muestra en la cruz para predisponerme a perdonar. Si no lo hago, si nos amargamos, es porque olvidamos el tamaño masivo de la deuda de pecado que Dios nos perdona. Ya lo vimos ayer en Mateo 11, 18:35. ¿Sí? No perdonar traerá consecuencias, etc. Bueno, ya lo hablamos ayer. Segunda verdad, meditamos en nuestra necesidad desesperada del perdón de Dios, el Evangelio. Si nos amargamos y no perdonamos, estaríamos declarando que no necesitamos el perdón de Dios en nuestras vidas. El Evangelio, otra vez. Tercer lugar, perdón, saco esto. Bueno, acá está el Padre Nuestro, les quería mostrar. Déjenme mostrarles esto y ya. Perdónenme, es muy, pero no sé, yo sospecho que muchas veces se nos pasa por alto, no sé si alguna vez lo vieron. Acá está el Padre Nuestro. No, déjenme subir para arriba. Sí, ustedes saben, ¿no? No uséis vanas palabrerías, dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Note que de nuevo usa el concepto de deuda, como si fuera de dinero, pero es, por supuesto, es un concepto mucho más amplio. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Le pedimos al Señor que nos perdone como nosotros perdonamos. Interesante. Señor, perdóname como yo perdoné a mi esposa. Perdóname igual a mí, Señor, como yo la perdoné a ella. Así oramos, diariamente, dice acá. El pan, porque dice el pan nuestro de cada día. Se supone que oramos diariamente. Le digo, Señor, perdóname como acabo de perdonar yo a mi esposa, como siempre la perdono. Tremendo. Pero después, miren qué interesante, esto es lo que yo pienso que se nos escapa a veces. Por los siglos de los siglos, amén. Y agarra, Señor, solo una partecita del Padre Nuestro y la explica. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis, ya era suficiente, pero le agrega la otra cara, digamos, el negativo. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿No es realmente notable que cuando el Señor nos enseña a orar cada día, diga que tenemos que pedirle que nos perdone como nosotros perdonamos? En realidad estamos diciendo que el Señor nos manda a perdonar como Él nos perdonó. Como Él me perdonó a mí, yo tengo que perdonar, dice Efesios 4 y Colosenses. Pero ahora yo oro, Señor, perdóname vos a mí como yo perdono a los demás. Y aclara el Señor, es muy fuerte, es muy serio esto, demasiado serio. Bueno, rápidamente vuelvo acá y paso rápido, solo quiero mostrar los títulos y la frase en rojo, sin todo lo demás. Nuestra necesidad, cuando pienso en la verdad del Evangelio, también pienso en nuestra necesidad máxima de la misericordia de Dios. Si nos amargamos, estaríamos declarando que no necesitamos de la gracia de Dios.
Y bueno, ahí hay pasajes, no viene el caso, mala suerte. En cuarto lugar, pienso que Dios es juez, no nosotros, ya lo vimos. Si nos amargamos, estaríamos asumiendo el papel de Dios como juez y vengador. Nosotros, que fuéramos nosotros los jueces y los vengadores. ¿Sí? Ya vimos que eso no se puede hacer. En quinto lugar, cuando medito en la verdad del Evangelio, también medito en el pecado que hacemos a otro. Nos daña también a nosotros. Esto, bueno, no puedo desarrollar, esto es muy valioso, pero no lo puedo desarrollar. Si nos amargamos, olvidaremos que el ofensor es engañado y esclavizado por el pecado. La Biblia dice que el que hace pecado se hace esclavo del pecado. Y de alguna manera, cuando Pablo dice que no reine el pecado ya en nuestro cuerpo, ¿no? Romanos 6. Pero de alguna manera, cuando mi esposa peca contra mí, yo también tengo que pensar que, lamentablemente, hasta que el Señor nos glorifique, estamos todos luchando con el pecado. Y como Pablo dice que ya la ha convertido, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay una lucha, hay una angustia en nuestro corazón. Yo a veces termino de decir algo a mi esposa y la lastimo y yo mismo me doy cuenta. No lo hice a propósito. Digo, otra vez, ¿por qué dije esto? Soy una basura. ¿No te pasa a veces eso? Y bueno, yo puedo predisponerme a perdonar unilateralmente a mi esposa, porque a lo mejor ella también se acostó y pensando, qué tonta que soy, ¿por qué le dije esto a mi marido? Yo no tendría que haber hecho esto. A lo mejor ella se dio cuenta sola, porque está luchando con su pecado, como yo lucho con el mío. Y así es lo que es cualquier creyente que ha sido salvado por Dios. Vive permanentemente gritando como Pablo, Señor, miserable de mí, qué desgraciado que soy. Yo no quiero hacer esto, y lo hago igual, el mal que no quiero eso hago, dice Pablo. ¿Sí? Bueno, sigamos acá. Y finalmente, sexta verdad del Evangelio, seguimos siendo pecadores. Eso es lo que se llama la santificación progresiva. No hay ningún llame ya en la vida cristiana, no hay nada automático, no está la pulserita de cobre, nada, nada. Estamos luchando y gemimos, dice Pablo, Romanos 8. La creación gime y nosotros gemimos para ser un día liberados, ¿no? Y así es como somos. Si nos amargamos, olvidaremos que al ser pecadores, también nosotros somos capaces de los mismos pecados que están cometiendo contra nosotros, ¿verdad? Bueno, ahí está. La discusión famosa, ¿sí? ¿Cómo te ayuda? ¿Cómo les ayuda? Piensen y hablen. ¿Cómo les ayuda o habría ayudado esta distinción entre dos niveles de perdón para tratar al ofensor de manera piadosa, entre ustedes, tratarse de manera más acorde como Dios quiere, ¿no? Imagínate que alguien ha pecado seriamente contra un buen amigo tuyo. ¿Cómo lo puedes ayudar para que practique el perdón actitudinal? Sería ahí. Me tapa el dibujito. Bueno, yo les animo como pareja a discutir, o a pensar, o a hablar, ¿no? De la posibilidad de comenzar a practicar esto más frecuentemente, de perdonarse de manera unilateral, ¿sí? De predisponerse, en fin. Después vamos a hablar del otro, ¿no? Ahora, inmediatamente después de esto, vamos a hablar de la amargura, ¿sí? ¿Estás sacando? Vamos a hablar un poco más de la amargura y finalmente de cómo pedirnos perdón, ¿no? Seguir al segundo clase de perdón. ¿Está bien? Oramos para que el Señor nos ayude. Te damos gracias, Señor, por la posibilidad de hablar de esto, de tener las escrituras preciosas, perfectas, inspiradas por ti, Señor, que son útiles para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos e instruirnos en justicia, para que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Ayúdanos, Señor, por tu Espíritu Santo, a bajar esto a nuestra relación más estrecha con nuestro cónyuge, a poder hablar, a poder pensar de qué forma podemos utilizar estos conceptos para que nuestra relación matrimonial refleje más el Evangelio de Cristo, esa gracia que hemos recibido ambos de nosotros. ¿Cómo podemos hacer que abunde nuestra relación, Señor? Ayúdanos, te rogamos, Dios, por favor. Y te damos gracias, muchas gracias, Señor, por haber, de alguna manera, tú haberte predispuesto a perdonarnos de la manera que lo hiciste y haberlo hecho de manera tan concreta y al costo enorme que eso significó, Señor. Ayúdanos, Señor, a asombrarnos permanentemente con lo que tú hiciste y lo que somos todavía capaces de hacer, Señor, para tener esa humildad necesaria para convivir entre pecadores de la manera apropiada, Señor.
Ayúdanos, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén.